Hola, Fla, queridos amigos, qué gusto saludarnos nuevamente en esta versión maravillosa de conversaciones de apoyo. ¿Cómo estás, Fla? Bien, mi Panchux, ¿y tú? ¿Por dónde andas ahora? Muchísimas gracias en Ciudad de México. Ok, qué bueno. Me encantó el tema de la versión. Yo le agregaría nada más en estos ratos de quietud y de oportunidad, porque la palabra encierro en sí, tú sabes que lo mío es la energía, representa un peso energético muy fuerte. Entonces, no son Ok, encierros, es momento de oportunidad y quietud. cierto, gracias. Así que Bien, bueno, ¿cómo va bien todo? aplicado. Pues bien, con la novedad que en estos días he podido detener la reflexión en el tema de el control de daños o manejo del miedo. Nos leímos las mentes, porque sabes qué, y bueno, no, es mentira. Yo le dije a mi Panchux y mucha gente además que algo que teníamos que en algún momento grabar era el tema del miedo, porque en verdad, y gracias, mucha gente me lo pidió en el transcurso de estos días y en la vida nada es casualidad. Justamente dije, qué curioso que en estos días el tema común que la gente me pide por todos lados, ¿no? No nada más en Facebook o en redes, sino en las reuniones de los grupos de negocios en los que estamos haciendo nuestras sesiones por Zoom también. Ya me aventé el comercialote. Pero vaya, el tema es sí, el miedo por alguna razón, yo se lo atribuyo al tiempo, empiezan a pasar, al principio todos tenemos como ese optimismo, esa fuerza, y si nos gana un poquito, pero conforme pasan los días y las semanas, siento que el reto es más grande. Entonces, me encantaría precisamente conocer la perspectiva de Pancho, ya ustedes lo conocen, y vamos a seguir platicando al respecto y también, bueno, desde la parte energética y desde la parte que yo sé que eso me encanta, no siempre tener perspectivas distintas y ver en alguna manera algo le va a hacer sentido a las personas. Así que, venga. Oh, sí. Fíjate que en realidad empecé el saludo haciendo énfasis en el tiempo que he dedicado a la reflexión porque ahora que me pedías que le dediquemos tiempo a la discusión y reflexión del miedo, pues me sorprendió que en realidad tengo semanas con la reflexión y con la profundización del tema porque en mi bagaje, además de la parte terapéutica que corresponde al miedo, pues también está la parte de orientación comunitaria, de dinámica social, o si me permite ser más específico, Por favor. del gobierno, Uh-huh. del gobierno, de el comportamiento masivo manejado a través del miedo, porque yo mismo he experimentado miedo en estas semanas. Welcome to the club, dirían en Gringolandia, o sea, bienvenidos al club. Somos humanos. Ya otro día hablaremos de emociones y se vale y Es qué correcto. maravilla aceptarlo. Gracias, gracias Es por eso. correcto. De hecho, por ahí empecé el encierro hace, pues creo que ya vamos para el mes. Yo ya voy Yo, para el mes, sí. yo me adelanté acá en México a las disposiciones gubernamentales y yo empecé como este conjunto de la sociedad consciente y de la importancia de preservar a nuestros conciudadanos, Uh-huh. encerrándome antes de las indicaciones gubernamentales. Pero ya encerrado, con franqueza, empecé a experimentar el miedo desde diferentes perspectivas, además, porque qué interesante vivir este proceso donde la cuestión supervivencia impacta sobre el comportamiento a través del miedo. Y después, la cuestión sujeción a la autoridad
por las consecuencias legales o las consecuencias también sociales, pues también impacta a través del miedo. Y entonces, inicialmente, preguntarme, ¿y será tan malo esto? ¿Y me alcanzará? ¿Y seré yo capaz de causarles daño con todo el cariño que les profeso a mis papás, a mis hijos? Qué fuerte. Muy, muy intensa la reflexión. Y por supuesto, pues esto cae como eh, en colchón blandito cuando me dices, oye, preparemos el tema del manejo del miedo, porque entonces, pues me permite regresarme a, a las bases, dicen mis colegas mentores y coaches eh, en los diferentes procesos terapéuticos. Regresa a las bases. Cuando tengas dudas, cuando tengas incertidumbre, regresa a las bases. Mm. Y entonces regresar a las bases eh, del manejo terapéutico y reflexionar sobre qué es el miedo. A empezar. ¿Qué es el miedo? Y entonces, Fla, para ti, ¿qué es el miedo? Mira, para mí el miedo es un sentimiento, una emoción. Le hace una sensación en el cuerpo, ¿no? Ok, las emociones nos provocan sensaciones corporales, sí. Sin Una embargo, sensación incómoda, porque hay emociones cómodas y otras incómodas. Esta es mm, de las harto incómodas, ok, muy, pero para mí eso es el muy, miedo. En forma muy práctica, eso muy es. claro. Ujú. Perfecto, muy bien. Pues el miedo, además de ser una emoción por sí misma, porque tiene una activación fisiológica, es decir, una vez que se presenta el miedo, se altera la condición cardiovascular, el ritmo cardíaco, el, el flujo mm, Sanguíneo. sanguíneo, no solamente por el incremento de el pulso, sino además por el constreñimiento. Ay, perdón, es que de repente me da por dominguear las palabras. No, no, bueno, ya Se nos lo cierran, pondrás en mortal. se cierran las venas Oh, y al wow. cerrarse, pues lo que fluye adentro fluye con más rapidez. Ujú. Con más dificultad también, pero bueno, el asunto es con más rapidez. Entonces, el flujo sanguíneo se incrementa por la frecuencia cardíaca, pero también porque se cierran los conductos venosos y arteriosos. O sea, en tomatitos, como diría un profesor, le cuesta más trabajo a la sangre pasar. Por un lado sale más rápido, pero a la vez el flujo se alenta, se atrofia, le implica más esfuerzo, porque las venas están más apretadas, digamos. Ah, es una relación un poquito compleja. No, no es que le cueste más trabajo, es que fluye más rápido y al fluir más rápido, lo que le cuesta más trabajo es depositar sus nutrientes en las células, Okay. Bueno, porque y en va realidad acelerado. Y la entonces idea no tú, era... tú vas corriendo y traes el mandado en tus manos y tienes que seguir corriendo y tienes que dejar el mandado en tu casa, pero tienes que seguir corriendo porque si no te alcanza lo que te viene persiguiendo. Ok. Y entonces, pues, avientas las bolsas, Ingueso. ¿no? Y Ahí están entonces las bolsas. no dejaste el mandado en tu casa, lo aventaste. Y lo que cayó adentro de casa, pues ya lo recogerás, pero lo que cayó afuera de casa, pues ya lo recogerán los vecinos. No, bueno, y encima ahorita no es aviéntalo, es llega, sácalo con calmita, échalo con jaboncito. Sí, claro. Entonces, Ok,
esa sería la analogía a Ujú. lo que sucede En el cuerpo. con los elementos o los procesos nutricios de la sangre al cuerpo. Se deja de oxigenar Ujú. el tejido del cuerpo a través del flujo sanguíneo por el aceleramiento del flujo, Ujú. ¿sale? Eh, el, el- el gesto sufre una modificación en la presencia del miedo. Ujú. Y este es otro elemento eh, ya no fisiológico, sino de comportamiento. Claro. Ujú. Y finalmente está una de dos actitudes, o el congelamiento o el quedarte pasmada, o por el contrario, la acción, que puede ser de huida o de defensa-ataque, Ujú. Ujú. ¿no? Ujú. Dependiendo de las circunstancias. Si Sí, yo huir no te siempre he va a dicho el servir, valor o te paraliza o te envalentona para decir, "Ja, no, mejor me apuro porque si no me carga el pintor", diría mi papá, ¿no? Patas de cabra. Es lo mismo el pintor que patas de cabra, así es el español es lo mexicano. mismo el pintor. Pintor y Sí, patas de cabra es lo mismo. Exacto, eso exacto. Sí, sí, tiene esas dos vertientes, ¿no? Como todo. es correcto. Y a su vez una, las otras dos. Y luego, todavía si le sumas, pues la parte energética, ¿no? Que el proceso del miedo en sí mismo es un proceso de subsistencia. Ujú, ujú. Cualquiera que sea las vertientes a la que te lleve, a la inacción o a la acción dramática, el punto es subsistir. Ujú, ujú. Pero en ese subsistir y frente a la carencia de nutrimentos en el cuerpo, por toda la cuestión fisiológica, pues está la incapacidad de tomar decisiones con claridad, Claro, claro. que impacta directamente en la cuestión energética, porque te está consumiendo mayores recursos físicos y mayores recursos energéticos. Correcto. Oye, y se va haciendo finalmente como en toda emoción, hoy hablamos del miedo, se hace un círculo vicioso peligroso, ¿no? Podría hacerse un círculo vicioso peligroso con todo esto. Pues digamos que es el más dramático Sí. de los círculos generados. Suelo preguntarles a mis clientes, ¿cuál es el enemigo o cuál es el opuesto del amor? Y en términos generales me contestan el La odio. ajá. Y les digo, no, es que el odio es una manifestación adversa del amor, porque necesita haber un vínculo afectivo con la persona que tienes Correcto. enfrente para odiarla. Si no hay un vínculo afectivo, no hay posibilidad de que la odies. Pero en cambio el miedo se puede presentar, le tengas o no le tengas afecto al de enfrente o al coronavirus. Al Aunque nadie lo bicho, haya visto, ya le tenemos miedo. Estrictamente aunque no hablando, ¿no? lo... Esto es un sarcasmo total, pues, no lo vemos, como verlo no lo vemos. Y mira lo que cómo trae al mundo de cabeza. El Es correcto. chiquitín, yo ya le digo, ya saben, mi chiquitín, el amiguito. Hay que tenerle su cariñito, pero adelante. No hay que atacarlo. Cuando uno ataca, ¿qué hace? El otro se defiende. Entonces, El atacado, o sí, claro, el que pero recibe bueno. la agresión de inmediato busca cubrirse frente a la agresión, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues está el manejo energético del miedo. Ujú. Y es frente al miedo que te está consumiendo recursos físicos y energéticos, el verdadero recurso está en regresar a la calma, Ujú, ujú.
en todos los sentidos, en el sentido físico, en el sentido intelectual, en el sentido psicológico y en el sentido espiritual. De tal forma que todos los flancos se pueden mantener, recuperar, salvar a través de la calma consciente, el manejo consciente del miedo. Y entonces, todo esto a cuento porque una vez que empiezo a vivir el miedo del proceso, pues me cuestiono y digo, a ver, ¿a dónde me va a llevar esto? Si yo mantengo el desgaste energético del uso del miedo, me vuelvo propenso a adquirir la enfermedad, a darle recepción al bicho y que dependiendo de mis necesidades afectivas, haga más o menos estragos en mi sistema. Perdón tantito, Pancho, porque algo muy importante que quiero destacar acá es el miedo es uno de las emociones, no sé si la que más, pero sí de las que más, si no serían dos por ahí, que más deterioran o afectan o debilitan, es la palabra, debilitan el sistema inmunológico. De ahí todo lo que nos está diciendo Pancho. Ojo con eso, porque también ahí volvemos a los círculos viciosos. No quiero tener miedo, pero si tienes miedo te debilitas, te haces más propenso, te haces más propenso o te va peor. Y entonces, ¿cómo salgo de ahí? ¿No? Perdón, Panchito, adelante. Además, claro, y además, justo en la forma en la que lo dices, impacta energéticamente, porque es no quiero tener miedo y de inmediato ya estoy ya estás depositado en el pensando en miedo. miedo, claro, porque el universo no entiende el no. Por ahí decimos, a ver, no pienses en elefantes rosas. No pienses en elefantes rosas. Y ya estamos Exacto. pensando en elefantes rosas, Sí, gracias. que de inmediato me remitieron a Dumbo. Qué bonita película. Hablando del miedo, ¿Qué tal? porque justo aprende Dumbo a volar a través de el manejo del miedo, aprender a no rechazarlo, aprender a no confrontarlo, sino A a caminar decir, con bueno, él, ¿cierto? Con el miedo hay que caminar de la mano. tengo miedo Qué porque buen se me fue ejemplo. la pluma de la trompa y entonces tengo que hacer algo porque se vale que tenga miedo y de repente me sorprendo con mis capacidades que me permiten a través del miedo extender mis orejas y empezar a volar. Claro, claro. Mira dónde nos llevó todo esto. Me encanta poner a mí ejemplos así, ¿no? Así como gracias, bien sencillos que todo el mundo puede ver, entender, con el que puede relacionarse, ¿no? Claro, Ok, claro, que ok. nos permiten la metáfora La cotidiana. identificación, correcto. Bien. De ahí entonces que sea fundamental que sepamos que el miedo. Oigan, una disculpa, tuvimos acá un tema técnico, pero Panchox, te congelaste, entonces necesito pedirte que retomemos después del maravilloso ejemplo de Dumbo. Sí, Fla, lo que pasa es que le dio miedo a la cámara. Se apanicó. Ay, ¿ven la diferencia? Ese es otro ejemplo. Pancho y yo somos verdaderamente expertos en ver oportunidades en todo lo que hay en la vida y todo lo que pasa. Voy a hacer un comercial, pero es el ejemplo claro también de, ok, cosas pasan. La perfección, yo fui una persona muy perfeccionista, no existe o existe en la perfección misma de lo imperfecto que somos, parece trabalenguas. Pero es eso, salió, hay que fluir con lo que la vida nos va presentando y a veces las cosas no pasan como deseamos. A mí me encantaría que el video quedara sumamente perfecto, profesional, etcétera, y es lo más perfecto y profesional considerando
la capacidad que tenemos Pancho y yo de entregar con el corazón lo que hacemos, porque no nos dedicamos a la producción. Entonces, pues bueno, vamos a continuar ahora. Muchísimas gracias. Bueno, intento número 3. Cambiamos de lugar porque probablemente el internet no ayudaba. No sigo con lo que estaba, creo que terminé. Y ahora sí, Pancho, te escuchamos con el tema de lo que nos compartías después de la anécdota de Dumbo y el buen ejemplo de Sí, cómo claro, lidió con el miedo. aprovechando que les decíamos a nuestros amigos que el miedo lo maneja Dumbo cuando logra hacerse consciente de su miedo y finalmente extender las alas para recuperar sus recursos. Ujú. Y en ese sentido, pues a mí me vino la reflexión de este proceso de estar sintiendo el miedo Ujú. ya por la posibilidad de la pandemia, ya por la imposibilidad de seguir con mi flujo cotidiano de vida eh, y mis mecanismos aprendidos para compartir con quienes me rodean, mis clientes, mis amigos, mis familiares, y apoderarme de esta sensación de peligro, de esta sensación de advertencia que en un principio me paraliza y una vez que lo hago consciente, entonces me permite decidir de manera consciente aprovecharlo. Correcto. Y entonces empieza a transformarse el pesar de un momento totalmente inédito, totalmente eh, novedoso en nuestra cotidianidad, en una oportunidad maravillosa porque dejo de resistirme al miedo y entonces empiezo de a pocos también a recurrir a la tecnología. Ujú. Y este programa maravilloso que tuvimos tú y yo y que ahora estamos teniendo es consecuencia de ese manejo consciente del miedo. Y ¿Qué también voy a me quita el hacer? miedo a la tecnología, porque a veces justo cuando no tienes opción, no es de, bueno, allá voy y yo no tienes idea, todos los días aprendo algo en relación a la tecnología y estoy en la fascinación, porque superar un miedo o caminar a pesar del miedo da un poder extraordinario. Adelante. Eso, eso, Fla, exactamente, es caminar con o a pesar de. Ujú, ujú, Y ujú. entonces tomar la reflexión de el dicho, valiente no es aquel que hace las cosas sin miedo, sino aquel que con todo y miedo hace las cosas. Correcto. El valor no es la ausencia de miedo, ¿no? Es seguir a Así pesar de es. él. Correcto, correcto. Así es. Y a veces ni siquiera pesar, sino junto con convertirlo en nuestro mejor aliado Sí, caminar de una la vez que mano con él. asumimos que el miedo, claro, que Ujú. el miedo nos dota de una señal de advertencia que nos permite caminar con los sentidos mucho más agudos y mucho más dispuestos a observar lo que en otras circunstancias pasamos por alto. Correcto. Oye, una cosa que quiero, me vino ahorita a la mente con ese caminar de la mano del miedo, que es una frase que a mí me encanta usar. Me reconecté con algo que estabas diciendo hace un rato y era hablando del el opuesto, no sé qué palabra usaste, del amor. Caminar de la mano del miedo es energética o espiritualmente hablando, donde hay amor, no cabe el miedo. No cabe. Gracias. La mayoría de la gente, como dices, relaciona el opuesto es amor-odio. No. Y no me voy a extender en esa explicación hoy. Les prometo que haremos otro día, hablaremos específicamente de eso. Pero efectivamente, en el vaso del amor no cabe el miedo. Y una recomendación que yo le doy a la gente, primero quiero distinguir algo. Caminar de la mano del miedo es cuando tu miedo está provocado únicamente por tu mente.
por un pensamiento, por ideas que tienes de lo que puede pasar. Esa es una cosa. Y el miedo provocado por una amenaza real, y una amenaza real, sí, claro, por ejemplo, ahorita es el virus, pero una amenaza todavía más real a lo que vamos, porque el virus, mientras no esté en tu cuerpo, sigue siendo un peligro, sí hay que tener cuidado, hay que tener precaución, pero ¿a qué me refiero con una amenaza enfrente para caminar de la mano de él? Es cuando enfrente, yo vivo en Florida y se te atraviesa así a media cuadra un cocodrilo o una víbora, una serpiente, algo que directamente atenta contra tu integridad física, digamos, en ese momento es lo que yo diría, esa es una amenaza. Y eso es, hay miedo y no le vas a ir a dar la mano al cocodrilo, ¿no? Entonces, cuando va provocado por un pensamiento, el miedo, porque finalmente siempre la emoción va o sigue a un pensamiento, ahí es donde hay muchas cosas por hacer y donde conecto con el amor. Cuando hay esa situación, ¿no? No como en las caricaturas hablando ya de Dumbo y todo esto, es así de, a ver, animalito, animalito, ahí quédate donde estás. Pues sí, pero sales por patas cuando está el animal enfrente. Pero cuando hay cualquier otra cosa como esto, ¿qué va a pasar en el futuro? Y si no tengo ingreso, y si la economía, y si, son miedos provocados por tus pensamientos, por tu mente. Entonces, ¿dónde conecto con el miedo en todo esto? A reserva de lo que Pancho nos pueda complementar también, es al caminar de la mano del miedo. Tenía una clienta, creo que mi reto más grande de miedo estuvo en una persona que no era capaz ni siquiera de salir una cuadra caminando de su casa a la tienda porque le daba terror y nunca le había pasado nada, porque eso ya son traumas, es otra historia. La forma es, hay ejercicios, hay meditación, pero la forma sencilla en esa conexión con el amor es primero conecta con el amor, ese miedo, le dije, piensa en la persona, en el ser, el momento que más amor has sentido en tu vida. Ella me conectó con su hija. Le dije, a ese miedo, ponle la cara de tu hija. Con ese amor, toma de la mano, imagina que el miedo es la cara de tu hija y camina a la tienda pensando en tu hija, pensando, porque de nuevo, es la forma en que se diluye. Hace rato yo hablaba del amiguito, ¿no? No lo ataques, no quieras así de sé fuerte y ve con todo, eso no funciona. Bueno, desde mi perspectiva no funciona. Eh, pero eso es caminar de la mano del miedo y es poner amor. Primero genera amor en ti con alguna imagen, es lo que sugiero yo, con alguna imagen, algún recuerdo, y entonces cuando ya estás en ese estado emocional, ya el miedo desapareció, o si te acuerdas que tenías miedo porque la mente te quiere hacer recordar, es sí, pero yo voy a seguir. ¿Qué opinas tú, Pancho? Sí, gracias. Exactamente, ese era el tercer y último factor del miedo, la diferencia entre el miedo que nace de la reacción de la amígdala frente a la circunstancia percibida real y el miedo que nace de la angustia generada por la percepción psicológica, donde ambas son absolutamente reales y es donde se hace patente que aquello que nuestra mente experimenta es tan real como aquello que nuestra piel experimenta, Mm. porque la mente no diferencia entre lo que se le ocurre de manera imaginaria Ujú, ujú. y lo que sucede en un entorno físico. Que lo hablamos por ahí en el video pasado, antepasado, correcto. Exacto. Ujú. Y entonces, eh, asumir que esta parte energética que señalas de tráete al amor para que desplace al miedo, es una herramienta valiosísima incluso desde el punto de vista psicológico. Ok, ok. En cualquier caso, desde el punto de vista psicológico está todo el proceso terapéutico que implica una de ellas el uso del amor, pero otras de ellas el uso de las herramientas que forzan o fuerzan la tranquilidad. Mm. Y les decíamos hace rato a nuestros amigos que, bueno, les decía yo a nuestros amigos que
asumir la presencia del miedo como parte del proceso y retomar la calma en presencia del miedo Ujú. nos permite canalizar el miedo para aprovecharlo a nuestro favor. Lejos Correcto. de cerrarle la puerta al miedo o luchar contra él, es darle la mano, pasarlo a nuestra sala interior y aprovechar su fuerza para enfrentar la circunstancia que estemos enfrentando, sea imaginaria o sea tangible, Correcto, correcto, cualquiera de las dos. correcto. En el caso específico de las circunstancias imaginarias es donde toma mucho más sentido vivir procesos terapéuticos Ok. o de coacheo espiritual o de vida, porque frente a circunstancias imaginadas se puede presentar el miedo incluso en presencia de personas que no se dan cuenta Mm, qué es lo que está disparando nuestro miedo y frente a la incomprensión del entorno, que ese miedo se multiplique y se vuelva todavía más dramático. correcto. En cambio, si nos apoyamos en un terapeuta, un coach, un mentor, entramos en la posibilidad de tomar por las riendas ese miedo, sacarle ventaja e incluso compartirlo con quienes nos rodean en el momento en Ujú, el que nos aborde el miedo. ujú, ujú, correcto. Ahí Qué, está. qué, qué bonitos son los sonidos de la Ciudad de México. Gracias, la callaron rápido. Dile al vecino que le agradecemos. Si hubiera sido patrulla, me muero de miedo. Mira, ahí está otra vez. Que no me emocione, dice. Sí, claro, Mira, sí, que no cantes victoria. exacto. Está peleando con el controlito, pero bueno. em, ¿A qué iba? Ya me desconcentró el hombre. Estoy pensando en el controlito. Bueno, ¿tú terminaste? No, si no, Sí, adelante. Ya se cayó. sí, Sí. sí, sí. Ok, bueno, discúlpenme, el tema del terapeuta, el coach y todo esto. Creo que para terminar hoy, porque podríamos hablar todo el día, gracias nuevamente, Pancho, por tu perspectiva, tu forma. Yo soy una persona hablando de toda la cuestión de lo que pasa en el cuerpo y los nombres así rimbombantes no se me dan. Y no se me dan porque no he querido que se me den, ¿no? He buscado siempre poder transmitir en la forma más sencilla, yo hago broma, ¿no? La forma mortal y para lenguaje de nosotros los mortales, pero respeto profundamente, evidentemente, el lenguaje, el profesionalismo, el conocimiento de cada una de las personas eh, que en su ramo lo tienen, porque es un lenguaje que sobre todo en la parte de la medicina tradicional de mente o cuerpo, pues se usaron esos nombres, pero siempre es con muchísimo respeto, admiración y reconocimiento a todo ese conocimiento. Pero en el caso de nuevo, para terminar, y hablando de coaches, terapeutas, etcétera, no nada más en términos de miedo, en términos de cualquier situación de vida, lo que yo les sugiero siempre, y ahora estoy haciendo mucho hincapié, en todo lo que tenga que ver con la salud física, mental o emocional, es acudan a alguien al primer síntoma de algo que tengan en su vida. Hemos crecido casi todos nosotros en una era y en unas culturas en las que vamos cuando ya es urgente algo, vamos cuando ya es insostenible, vamos cuando ya ocurrieron quizás situaciones más graves en nuestra vida. Entonces, en el tema del miedo, como cualquier otro, mi recomendación es consideren siempre darle el primer valor a su salud física, emocional y mental. Ahora, justamente con esta situación, estoy segura que la mayoría está pensando en mañana y qué va a pasar y el dinero. Y sí, es importante, pero no dejen su salud al último, porque yo ayer le decía a un grupo con el que tuve una charla, si la dejas al último y no está sana, entonces no nada más va a hacer lo que ya viene ahí, sino encima ahora lidia con tu salud. Y esto tómenlo muchísimo en cuenta.
considérenlo, lo dejo también como reflexión, me encantó la palabra que usó Pancho al inicio, son reflexiones, cada uno va a elegir o vamos a elegir libremente qué hacer o qué no hacer. Y por ahora también habemos mucha gente dispuesta a escuchar, a ayudar. Ustedes saben dónde encontrarnos, se los dije la vez anterior, Pancho también, cuando quieran o alguien tenga deseos de hablar con él, de escuchar, perdón, de que los escuche. Personalmente, contáctenos directamente por WhatsApp. Ahí está, en las redes están también mi número. Se los dejo acá, es el signo de más, hay que ponerlo, 1-954-632-5427. Hay que poner el signo más porque es un número de Estados Unidos y solamente así lo encuentra WhatsApp. De verdad, apóyense. Yo soy una persona, y tengo que confesarlo, que me encanta ayudar a los demás, me fascina, pero soy bien, bien mala para pedir ayuda. Y una de las cosas de las muchas cosas que esta situación me está haciendo aprender, si es que se me antoja y a la rebeldita le da la gana aprender, es a pedir ayuda. Entonces, bueno, ya tengo mis propias circunstancias para aprender, pero háganlo. Esta situación nos está llevando a eso, a ser unidos, a hacer cosas nuevas, como decía Pancho, a pesar del miedo, tomen, hablen, pidan ayuda. Voy a empezar a hacer, y acá, no sé si lo podamos hacer por aquí, lo voy a averiguar, quizás transmitir al mismo tiempo acá y en Facebook Live, de tal manera que podamos ayudar a la gente que tiene estas emociones. Eh, yo soy bien mañosa porque ni siquiera le había dicho a Pancho, pero ya lo tengo en cámara, lo voy a comprometer. No, Estoy nada por contigo. compromiso, yo lo Estoy sé. contigo. Y no lo había planeado, la verdad que se me ocurrió ahora. En fin, vamos a buscar cómo seguir ayudando, pero por favor, mantengan la calma, caminen con el miedo e identifiquen, también lo hablábamos en algún video anterior, no esperen a que las cosas se hagan grandes. En cuanto identifiquen algo, busquen ayuda, busquen qué hacer, o busquen respirar, o busquen mantener esa calma, generar ese amor para poder caminar a pesar del miedo. Así que, mi Panchito, te dejo ya por hoy. Preciosa, Muchísimas estuvo gracias. genial otra vez. Híjole, es que siempre es un deleite estar contigo. Gracias, sí, la Cuadro, pasamos bien. amigos, aquilaten por favor el esfuerzo de Fla y pues disfrútenos tan seguido como puedan. Oigan, a mí me encanta que Pancho siempre dice, ¿no? Y fly, aquilaten y tal, pero evidentemente es recíproco el asunto. Pancho me da esa oportunidad, ese valor, ese reconocimiento, y el mismito va de mí para ti. Aprovéchenlo también, abúsenlo. Además que miren qué carita. ¿Quién no va a querer abusar de mi Panchito? Venga, ya ¿Listo? estás. Ok, pues un beso para todos, cuídense mucho, abracen el miedo y caminen de la mano de él. Un besote, gracias.